compartido esa experiencia en función de esas realidades. Y en el caso de María Camila, nos alegra mucho también tenerte acá, porque María Camila ha trabajado en el tema de discapacidad psicosocial, y cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de educación y para responder a las necesidades de la mayoría de las condiciones de discapacidad, pero a veces hay discapacidades invisibles, pero que además en el CIMAD no son invisibles para nada, porque la discapacidad psicosocial es la segunda de mayor reporte en el CIMAD, y ahí tenemos muchos cuestionamientos. Entonces, Dani, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, primero es un placer estar acá, un privilegio. Muchas gracias a Sarita, a Nata por la invitación. Como dijo Sarita, la idea es hablar un poco de la experiencia. Creo que en los primeros paneles se habló desde la epistemología, un poco desde la parte teórica y con el lenguaje un poco técnico, pero en esta ocasión yo quisiera mostrar desde la realidad de los docentes de apoyo en las instituciones, con los casos que nos enfrentamos, con la realidad con los docentes de aula, porque es fácil decirlo, es fácil escribirlo, pero cuando tú estás allí en las instituciones donde te encuentras con cantidad de situaciones que jamás pensaste que de pronto te fueras a enfrentar. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, realmente es complicado porque sí, lo que dice Sarita, esa tensión entre el saber médico, el saber pedagógico existe. Obviamente, como mencionaban en el segundo panel, muchas veces estamos regidos por el diagnóstico del estudiante, en lo que dice el médico, y cuando uno de pronto evidencia que algún chico tiene una dificultad en su aprendizaje y solicita de pronto el seguimiento por algunos especialistas, uno se encuentra con diagnósticos como trastorno de las habilidades escolares. Eso llega mucho. Entonces, es para el médico simple, uno le dice al papá, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue tratado esta situación? No, simplemente le preguntó los números, lo puso a leer y no, definitivamente un trastorno de las habilidades escolares, y eso fue lo que hizo el médico. Entonces, el papá viene con una percepción de mi hijo tiene una dificultad, pero no, o sea, como esa línea de no es discapacidad, es una dificultad del aprendizaje, es un trastorno. Y el papá llega perdido, pero el médico le dijo que algo tiene, entonces que en la institución tienen que hacer X o Y. ¿Qué llegan las recomendaciones? Grupos pequeños de 15 estudiantes, atención personalizada. Entonces el papá llega con que uno debe responder obviamente a esas necesidades y quieren buscar atención en grupos pequeños. Ustedes saben que en las instituciones educativas distritales encontramos cursos de 40 estudiantes, donde el docente tiene que atender todas las necesidades de todos los estudiantes. O sea, estamos, como hablaban en un inicio, en la diversidad, no es la discapacidad, sino es la diversidad de necesidades que tiene el docente de aula. Entonces, centrarse en un solo estudiante es un poco complicado. Entonces, la experiencia ha sido difícil, o sea, el lograr de pronto articular lo que nos llega, como decía el profe del segundo panel, coger ese diagnóstico y no para estigmatizar a mi estudiante, sino para usarlo como apoyo y empezar a buscar los apoyos que necesita mi estudiante para atender sus necesidades. Entonces, hay que articular muy bien eso, tiene que ser con los padres de familia, los docentes y el docente de apoyo, porque ¿qué pasa? En las instituciones se ve, y ya lo han hablado, de que el docente de apoyo es el encargado de discapacidad, el encargado de hacer la inclusión. Entonces llega un estudiante y desde la secretaria académica ya, no, primero vaya ya a la oficina del docente de apoyo para que lo evalúe a ver si puede ser matriculado, ¿sí? Entonces siempre se ha delegado y se ha botado esa papa caliente que nadie quiere coger al docente de apoyo y a lo que uno diga, cuando realmente tenemos que empezar a involucrar todos los actores, la familia, lógicamente que desde el sector médico es importante, muy importante tener en cuenta todos los apoyos desde neuropsicología, psicología, terapias, porque tiene que ser transversal en todo el proceso. Pero no es fácil, o sea, decirlo sería súper donde pudiéramos hacer toda esa articulación.
pero realmente no es tan sencillo, por lo que les digo, los papás vienen con una, ¿cómo se diría? Con unas ideas muy claras de pronto lo que el médico ya ha dicho, y llegan muchas veces con muchas expectativas que de pronto no se pueden llegar a cumplir, no porque uno no quisiera, sino porque el sector educativo no le permite de pronto a uno ir más allá. Entonces, realmente desde la experiencia puedo decir que hemos hecho muchas cosas, que uno trata de involucrar a todos los docentes, a toda la institución, porque cambiar ese chip no es fácil. El profesor dice, es que el niño no aprende, y yo hacer otras guías, porque ellos se quedan en que tienen que hacer otras guías o trabajo diferenciado, entonces más trabajo para el docente, entonces mejor porque usted no lo saca del aula y trabaja unos días con él. En eso se queda. Entonces, cambiar esa mentalidad del docente de aula y realmente trabajar en equipo no es fácil, pero se puede lograr. Yo puedo hablar de experiencias significativas donde hemos logrado hacer equipo con los profes, hacer esos ajustes razonables que no se queden en el papel, porque muchas veces sí se quedan en el papel. Pero también pienso que es de actitud, o sea, hay profes que dicen, bueno, yo nunca he hecho esto, no sé, pero hagámosle, o sea, dígame qué hago y juntos inventémonos lo que vamos a hacer durante este año. Entonces, cuando tú ves que la actitud del docente es diferente, se pueden hacer cosas. Pero cuando te encuentras con docentes resistentes, definitivamente yo no he trabajado y no quiero, y por qué me tienen que poner a este estudiante, porque no se lo ponen a la profesora que tiene menos estudiantes o que no tiene tantas dificultades, porque a mí yo ya estoy a punto de pensionarme, o sea, no me haga cerrar la carrera de esta manera. Si uno se encuentra con esas tensiones con los profes, entonces yo pienso que hay que seguir trabajando porque se puede lograr, o sea, hay muchas experiencias que uno podría quedarse contando, pero pues realmente no es fácil, la tensión es real y pues la experiencia ha sido esa, más o menos a grandes rasgos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Primero quiero darle las gracias a Sara por haberme tenido en cuenta para ser parte de este maravilloso panel. Les cuento, no soy educadora especial, no tengo énfasis en licenciatura en educación especial, pero soy psicóloga social comunitaria. Cuando Sara nos hace esta pregunta en cuanto a qué tensiones nosotros a nivel procedimental hemos tenido en cuanto a la educación inclusiva, yo les puedo comentar que desde mi parte y desde mi ejercicio profesional hago un apoyo directamente desde apoyo interdisciplinar. No soy apoyo en aula, pero sigo y hago ciertos seguimientos a los docentes que están a cargo de ciertos chicos en ciertas aulas, y lo que he podido observar es que de cierta forma el saber pedagógico, digamos que es el instrumento, es el balance y es el estímulo para producir cualquier tipo de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué nos garantiza a nosotros como docentes o a nosotros como apoyo? Que vamos a evitar la rutinización de seguir en la tradicionalidad de la metodología a la cual de pronto cada uno de nosotros hicimos partícipe en nuestro círculo escolar, ¿verdad? De igual forma nos compromete a que el docente debe estar actualizado en cuanto a alineamientos, a políticas públicas, de pronto que sean partícipes de estos escenarios tan valiosos que como hoy nos lo brinda la UNAD, en cuanto a que podamos tener contacto con las emociones de nuestros estudiantes, ¿sí? No únicamente desde el diagnóstico, ¿verdad? Decía inicialmente Sara, vamos a desvirtuar ese papel de seguir trabajando la discapacidad desde el método de rehabilitación médico-rehabilitadora, porque si nos seguimos ensañando y seguimos pensando de que la discapacidad únicamente tiene que ver con la enfermedad y que es un problema netamente de salud, pues sinceramente no vamos a avanzar y no nos vamos a encaminar por el camino de la inclusión social en la cual ahorita estamos abordando. ¿Listo? Es bien cierto que los diagnósticos clínicos, quien los genera son los especialistas en la salud, un neuropsicólogo, un neuropediatra, un psicólogo infantil, un psicólogo clínico, pero lo que yo no compagino con ellos, a pesar de que yo sea psicóloga, es que muchas veces, como lo mencionaba acá mi compañera, se centran únicamente en el diagnóstico médico, ¿sí? En el rótulo, y de pronto no darle una buena información a las personas que acaban de recibir un diagnóstico médico. Me he encontrado en situaciones en las que yo he atendido procesos psicosociales en las que los papitos me dicen, bueno doc, ¿y yo qué hago con él si la doctora me dijo que él no iba a servir para nada?
que sinceramente tenía que vincularlo a un centro de educación especial. Entonces es hacer como todo ese compromiso con la familia, con los agentes de cambio, de explicarles, no, miren, eso ya volvió hace mucho tiempo, ahorita estamos trabajando desde este método, desde esta metodología, desde este enfoque para así garantizar de que la persona con discapacidad sea un sujeto de derechos y pues que esté activa en sociedad. Listo, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias compañeras por sus aportes. Yo creo que pues no vale la pena seguir presentándome porque pues me han visto toda la mañana. Y para dar respuesta a esta pregunta, mi experiencia como docente o como de gestora de la educación inclusiva ha sido ya pues un poquito larga desde el escenario también distrital. Frente a las tensiones que se generan entre el concepto médico y el concepto pedagógico, me parece que la primera es la que, o sea, ya mencionan las compañeras, y es la postura del diagnóstico o el ver al estudiante como un diagnóstico. Yo no estoy educando a neurofibromatosis con epilepsia gravísima, sino a Jorge Pérez, de tantos años, que tiene atención, tiene procesos atencionales de más de 5 minutos o no los tiene, y en la medida en que yo entro a identificar cuál es el estilo y ritmo de mi estudiante de aprendizaje, pues es que yo empiezo a trabajar, porque la atención se genera ahí cuando empezamos como a pasar esos limbos, ¿no? Yo soy pedagogo, y si estoy con el perfil de docente de apoyo como pedagógico, pues me dedico a eso, ¿cierto? Hablando desde el sector de la compañera, que habla ya desde una interdisciplinariedad, ahí es en la medida en que podemos utilizar ese otro conocimiento, ese otro saber desde otra área como sistema de apoyos. Hay cosas que yo puedo hacer desde lo pedagógico, pero desde lo conductual, desde la psicología, pues yo me puedo apoyar con esas personas que están, si bien con otro perfil, ejerciendo el mismo rol que podemos ejercer las docentes de apoyo a la inclusión en los escenarios escolares. Otra de las tensiones que para mí es fundamental en las instituciones es el tema de... Se me fue la paloma, espérenme un segundo. Sí, me acabé de dispersar un poco. Ok, volviendo al diagnóstico. Tú mencionabas ahorita sobre la ruta, y tenemos una ruta definida para hacer la atención a estudiantes con discapacidad, pero resulta que esa ruta no nos deja actuar si no hay un diagnóstico de por medio. Entonces, eso es una atención supremamente dura para mí, porque vuelvo y repito, yo no educo al niño con neurofibromatosis, sino educo a Ricardo, que está en el aula, ¿cierto? Entonces, desde esa medida, en términos normativos, yo creo que como docentes, deberíamos observar un poco más esas normatividades, repito, que tenemos pues a favor para ese tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de educar a niños con alguna condición diferente, estamos hablando de realizar unos ajustes razonables, nos apoyamos en el decreto 1421, que dicen que desde esa ruta, antes era el 366, donde la ruta se constituía también a partir del diagnóstico, pasan los niños por psicoorientación, que por lo general es psicóloga o es trabajadora social, y ya cuando tienen esa etiqueta, le llamo yo, pasan a trabajar con nosotras como docentes de apoyo a la inclusión. Pero también tenemos el artículo, si es la resolución 1290, que nos habla del tema de flexibilización curricular, ¿sí? Si nosotros empezamos, que es para cualquier estudiante, un estudiante que presenta alguna dificultad por proceso de duelo, por proceso médico no discapacitante, no es el término, pero pues no tengo como, o sea, no me acuerdo con qué referenciarlo en este momento, pero sí una enfermedad biológica que le genere al niño como una intermitencia en su proceso escolar, le permite generar ese tipo de ajustes. Entonces, si nosotros nos dedicamos a pensar en el diagnóstico como tal para seguir la ruta y dar atención o el ajuste razonable al estudiante, pues eso genera tensión, porque tenemos a veces en las instituciones niños con 2 o 3 años de tener procesos de dificultad, que no sabe leer, las profes con su angustia, pero es que mira, no, o sea, ya vamos en suma y resta y el chino no me cuenta ni hasta 10, y lastimosamente por seguir procesos contractuales, muchas compañeras en algunos momentos dicen como que es que hasta que no tenga un diagnóstico yo no te puedo entrar a ayudar. Y ahí es donde se empieza a generar todo ese problema. Entonces, en esa medida,
el decreto 1421 nos facilita un poco más, en la medida en que pues nos habla de los ajustes razonables y de llevar ese PIR cuando ya tenemos un diagnóstico, pero pues igual podemos realizar un ajuste razonable. Y más allá de eso, la resolución que les digo, la 1290, nos permite realizar ese ajuste. Vuelvo y cierro un poquito con el tema de la tensión entre lo clínico y lo pedagógico, y es el tema también de la definición del perfil del docente de apoyo, ¿no? Entonces, ya eso yo lo refiero un poco más a nivel central, y es cuál es ese perfil. Si yo estoy en un escenario educativo, y no es invalidar el proceso de nadie, pero sí hablar desde una interdisciplinariedad en las instituciones educativas, si yo genero un perfil netamente pedagógico articulado con un conocimiento terapéutico desde una misma institución, yo voy a fortalecer los procesos de los estudiantes, más aún desde si lo articulo con el docente titular o el docente de aula, porque ya son varios saberes en pro de generar o de jalonar procesos de un tipo de estudiante. Vale. En lo que ustedes han hablado, han evidenciado varias categorías. La siguiente pregunta en la cual nos vamos a tener ahora es cuáles son las categorías de análisis que se deben tener en cuenta para mapear las realidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pregunta está compuesta en dos vías. Esa es la primera. ¿Cómo hacemos para mapear esas realidades en las que tenemos estudiantes diversos? La segunda, que está inmersa en la misma pregunta, es desde ese mapeo, ¿cómo planificamos los apoyos y los ajustes razonables? Creemos que ese es el quid del asunto. Y resulta que en esas categorías ustedes han evidenciado varios aspectos. Por ejemplo, María Camila nos hablaba del contacto con las emociones de los estudiantes. Ella nos decía, nosotros no podemos dejar de lado el componente emocional de un proceso pedagógico. Nos evidenciaba Dani las metodologías tradicionales que hacen parte y siguen haciendo parte, y es algo con lo que luchamos permanentemente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hablaba Natalia del reconocer los estilos y los ritmos de los aprendizajes de los estudiantes. Y en todo este discurso lo que podemos hacer es comprender nuevamente la población a la luz de dos aspectos fundamentales. Digamos que nosotros lo que hemos hecho a lo largo de la experiencia es tratar de, desde ese saber hacer que tenemos como docentes de apoyo y que nos da la experiencia, poder hacer muchísimo más sencillo el proceso de apoyo pedagógico. Y va a ser una herramienta que se llama mapeo de apoyo pedagógico para la educación inclusiva. Y en esta herramienta del mapeo nosotros estamos trabajando tres categorías grandes que no podemos dejar de lado cuando estamos analizando una realidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera categoría, a la cual ya hemos empezado a hablar desde la pregunta anterior, son las características de funcionamiento. Y entonces existe ahí una tensión entre el tema clínico, que nos permite a veces entender ciertas características de funcionamiento, pero esas características de funcionamiento debemos comprenderlas es en el momento y en los escenarios de enseñanza-aprendizaje. Y por características de funcionamiento me refiero a que por tipo de condición de discapacidad, y cuando empezamos a ampliar el espectro y hablar de diversidad, nos empezamos a dar cuenta que hay características individuales. Esas características individuales no las podemos dejar de lado y tenemos que mapearlas. Tenemos que mapearlas haciendo un análisis tal vez por dimensiones, haciendo un análisis y un reconocimiento de cómo está la persona en ciertos desarrollos. Por ejemplo, para ninguno de nosotros es un secreto que cuando uno se enfrenta con estudiantes con discapacidad intelectual y empieza a asumir el proceso, pues hay dos categorías de características de funcionamiento que siempre son recurrentes. Son personas que necesitan apoyos en procesos de pensamiento y en conductas adaptativas. Y yo no puedo seguir con el proceso pedagógico sin ignorar que hay requerimientos de apoyo en esos dos aspectos. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, facilitando procesos de cara a estudiantes con discapacidades sensoriales, hay características de funcionamiento que son recurrentes. Por ejemplo, el tema comunicativo, por ejemplo, acceder a la información. Son categorías que siempre aplican. Ese sería el primer componente, características de funcionamiento. Cuando nos vamos a otro tipo de poblaciones,
tienen que ver con temas identitarios, que hacen parte de la individualidad. Un segundo componente que definitivamente no podemos dejar de lado es el análisis de las barreras, ¿no es cierto? Entonces, tanto la discapacidad como la exclusión son construcciones sociales. Y al ser construcciones sociales, cambia depende del escenario en el que tú la vivas. Entonces, uno puede tener un estudiante con discapacidad psicosocial y puede tenerlo tal cual en el escenario que estamos acá, en un colegio en Suba, lo puedes tener en Madrid o lo puedes tener en el Catatumbo. Y el contexto hace que sea sumamente distinto el proceso. Y debemos empezar a entender entonces también esas barreras que nos plantea la Convención, porque no las podemos dejar de lado. Y tal vez en esto tenemos unos retos importantes, ¿no es cierto? Porque en términos de características de funcionamiento y de comprender esas individualidades en términos de las características de los estudiantes, pues llevamos una trayectoria larguísima. Pero cuando nos planteamos y nos paramos desde el modelo social y empezamos a hablar de barreras, nos empieza a costar un poquito más y a los profes también les cuesta un poquito más. Y ese tercer componente, que también tiene que ver mucho con lo social, son factores ya desde los procesos específicos de la promoción y demás. Y es, en Colombia venimos arrastrando un legado de promociones a veces sin tanto criterio. Entonces, chicos que pasan por tener discapacidad, chicos que no pasan porque como nunca van a aprender cierto contenido, piensan los profesores, entonces se tienen que quedar ahí hasta que aprendan a leer y a escribir. O chicos que van promocionando porque simplemente tienen discapacidad. Y hay dos factores ahí importantes, que es el tema de la extraedad y el tema de cómo estamos nosotros frente a los aprendizajes previos para acceder a los aprendizajes que nos plantean en determinado curso. Con esa estructura que les estamos planteando, primero, características de funcionamiento, segundo, este proceso de barreras, de comprender las barreras del contexto, y tercero, el tema de comprender estos factores específicos del aprendizaje que vienen desde la gestión escolar. Pues entonces les pregunto específicamente a ustedes qué otras categorías se deberían tener en cuenta o qué análisis específicos en esas categorías creen que es importante socializar desde esos procesos que nosotros adelantamos en educación inclusiva. La pregunta formal es, ¿cuáles son las categorías de análisis que debemos tener en cuenta para mapear las realidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la planificación y previsión de los ajustes razonables? Y hay un poco en clave de lo que hablábamos esta mañana de equidad, darle a cada quien lo que necesita. Cuando ya hago ese mapeo, ya sé qué tipo de apoyos necesita cada quien. Y ya la respuesta se centra entonces en proveer esos apoyos y apoyos que me parece un tema bien importante a abordar, que no deben estar centrados solamente en el estudiante, ¿no es cierto?, sino que hablamos también que hay apoyos para el ejercicio de la docencia. Listo, pues definitivamente las tres categorías que tú mencionas son esas que hay que entrar a analizar. Yo tenía acá de la primera, ¿qué debo tener en cuenta? Al sujeto integral, o sea, no puedo quedarme en que tiene cierto diagnóstico, sino quién es Pepito Pérez, cuáles son sus emociones. Es que pasa que dejamos de lado, y es muy cierto lo que decía María Camila, dejamos de un lado la parte emocional del estudiante y lo veo simplemente por la dificultad que tiene y más allá no. Entonces, ¿qué hay que entrar a mapear? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? ¿Cómo aprenden no solo él? ¿Cómo aprenden todos mis estudiantes? Y ahí empiezo yo como planifico con el diseño universal de aprendizaje. De esta manera no solo voy a responder a ese proceso de enseñanza-aprendizaje de Pepito, sino voy a responder a ese proceso de enseñanza-aprendizaje de mis 40 estudiantes. Entonces implica que un día yo puedo llegar y hacer una clase teatral donde voy a trabajar mucho la parte kinestésica, donde voy a trabajar mucho la parte artística, y al otro día puedo ponerles un video, y al otro, pero eso implica planificar, y eso implica tener a mi estudiante, verlo como un sujeto integral y no solo desde la dificultad, sino desde los diferentes estilos de aprendizaje en los que mi estudiante con discapacidad y el resto de mis estudiantes puede aprender. Entonces, yo pienso que hay que trabajar muchísimo en eso, o sea,
pienso que es una categoría a la que hay que meterle mucho la ficha. Desde inicio de año llegan mis 40 estudiantes y empiezo a mirar, está Camila, está Felipe, está Juan, y él aprende así, o sea, cómo yo me ingenio actividades para mirar cuál es su estilo de aprendizaje, porque no sé si les ha pasado, pero en comisiones de evaluación y promoción, que es la última, entonces la profesora de primero entonces expresa que a segundo pasan tales estudiantes, y una novedad, pasa el estudiante que tiene síndrome Down. Entonces ya la profe que va a tener en segundo, entonces, no, me tocó a mí el del síndrome Down y ahora qué vamos a hacer. Y no se puede pasar a la jornada mañana y empiezan desde ya a predisponerse y yo no a mirar, ni siquiera lo han conocido, de pronto lo han visto por ahí en el descanso y dicen, no, o sea, va a ser un chicharrón porque ese curso es organizado, pero con él va a ser más difícil. No entran a tomarse ese espacio de conocer, de saber quién es, qué le gusta, qué no le gusta, que de pronto lo altera para yo poder disminuir esas cosas en el aula, porque posiblemente habrá cosas que conductualmente son complicadas, pero que si yo logro conocer qué es lo que lo altera, pues voy a empezar a trabajar en ello. Entonces, primero, obviamente reconocer al estudiante como sujeto integral. Lo segundo que decía, sí, en cuanto a las barreras, es muy cierto y pasa en la creación, a mí me ha pasado en la creación de los planes individuales de ajustes razonables, ¿qué barreras ves? Entonces el docente y aún la misma familia, y muchas veces nosotros caemos en que la barrera la empieza a basar desde el estudiante. No, es que él tiene memoria a corto plazo, esa es la barrera. No, es que lo que pasa es que como se altera, porque pues el estudiante tiene autismo, como se altera, es súper mal creado, se tira, entonces empiezo a basar las barreras en el estudiante y no realmente en el contexto. Entonces, o cuando de pronto identifican las barreras del contexto, las basan mucho como desde la parte física, desde la parte de infraestructura. Entonces fácil, el estudiante con discapacidad física, que necesitamos una rampa o un ascensor y ya, suplir la barrera, y nos quedamos muchas veces en eso y no en ir más allá. Ningún profe he escuchado que diga la barrera es mi actitud, ninguno dice es que no estoy preparado, no estoy como dispuesto, y esa es una de las barreras más fuertes, las actitudinales, en las instituciones, en los contextos. Entonces, entrar a cambiar, como yo decía ahorita, ese chip no es tan fácil, pero definitivamente hay que tenerlo en cuenta, pero hacerlo ver de que no es la barrera desde el estudiante, sino la barrera desde yo como docente, desde el contexto, desde el mismo PEI. Cuando entramos a mirar cómo está el PEI de la institución, cuando entramos a mirar cosas en el manual de convivencia, en el sistema de evaluación institucional, poco se tiene en cuenta, porque siempre me centro en el estudiante y no realmente en el contexto educativo. Y por último yo creería, pues digamos que tú lo mencionaste con contexto, pero yo lo tenía más, otras cosas de las que tenemos que mapear es específicamente, la familia también, o sea, empezar a mapear las barreras también familiares, porque hay muchos papitos que hoy en día todavía no reconocen la discapacidad de su hijo o se quedaron en que ellos se pueden curar. Entonces también uno encuentra ahí mucha tensión y pienso que es importantísimo mapear el contexto familiar específicamente, de dónde viene también la cultura, con quién vive el estudiante, que hacen un fin de semana, pasan tiempo en familia, o sea, empezar a tener en cuenta todo eso, porque desde ahí yo puedo jalonar muchos procesos a nivel educativo. Como decía al comienzo, digamos que la tarea de trabajar interdisciplinariamente es magnífico y en la realidad no se ve, o sea, uno encuentra papás muy comprometidos, pero también encuentra papás que delegan la función de educar al hijo y de que al estar en el colegio, como él ya está en el colegio, yo no me responsabilizo absolutamente nada, yo no voy y pregunto qué necesitan. Como también me he encontrado con papás que me gustaría poder tener una charla con los estudiantes, con los profes, porque ustedes tienen a mi hijo
perdón, ustedes tienen a mi hijo 4 horas a la semana, al día, perdón un segundo. A mi hijo 6 horas al día y yo lo tengo todos los días, o sea, quiero que conozcan cómo ha sido la experiencia desde que él nació, que expresarles a los compañeritos cómo ha sufrido de bullying desde que está en el jardín. Perdón, no puedo. Bueno, por mi parte, digamos que yo siempre les doy claridad a todos estos agentes educativos de que este mapeo de apoyo se debe hacer bajo 4 pilares. El primero, ¿quién es la persona a la cual nosotros le estamos generando el apoyo? ¿Quién es ese niño, adolescente? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuál es su experiencia de vida? ¿Sí? ¿En qué condiciones socioeconómicas se encuentra? ¿Qué ha pasado con el niño desde que recibió su diagnóstico? ¿Qué ha pasado con el niño desde que inició su proceso de educación inclusiva? ¿Sí? No únicamente centrarnos en ese diagnóstico médico por ciertos criterios médicos o por ciertas características que de pronto en algún momento algún terapeuta no lo vio y ya simplemente no lo remitió al colegio. Claramente es importante definir qué barreras existen dentro del contexto en el que el niño está inmiscuido, qué barreras actitudinales, qué barreras arquitectónicas, qué barreras informativas el niño tiene a su alrededor, porque si no conocemos eso, pues nos vamos a centrar en que la discapacidad está centrada a nivel individual y no netamente como lo conocemos hoy en día, que está dentro de nuestro mismo entorno. ¿De qué forma aprende o de qué forma nosotros podemos generar ciertos ajustes razonables? Entonces es identificar cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus características, cuáles son sus potencialidades, porque si bien es cierto, algunas mamitas o algunos papitos cuando hacen ese proceso de vincular a un niño a un entorno educativo, el primer temor es decir, no, pero es que él no me va a aprender a nivel matemático, no, pero es que él no va a lograr hacer procesos de lectoescritura acordes a su edad. Entonces es como nosotros que tenemos la experticia y tenemos, digamos que la formación en este tema, inculcarle a las familias que existen muchísimas más inteligencias que pueden ser mucho más útiles para el proceso y pues para tener un desarrollo emocional efectivo pues de los niños, ¿sí? ¿En dónde queda, digamos, esa inteligencia naturalista? ¿En dónde queda esa inteligencia visoespacial? ¿En dónde queda o en dónde nosotros como docentes fomentamos esa inteligencia interpersonal, intrapersonal? ¿Sí? Es explicarle y fomentarle a los mismos docentes que más allá de que el niño logre o no logre escribir, se puede fomentar otro tipo de inteligencias pues para su desarrollo óptimo. Decía Sara en algún momento, los apoyos y los ajustes razonables no son iguales pues para cada niño con discapacidad, es bien cierto. Así como se requieren cierta estructura para un niño con discapacidad intelectual, asimismo también se requiere para un niño con algún tipo de diagnóstico a nivel psicosocial. No sé si ustedes bien conozcan de qué forma se está vivenciando, de qué forma se está visualizando hoy en día la discapacidad psicosocial. ¿Alguien que de pronto me quiera comentar? ¿O qué conocen de la discapacidad psicosocial?
Listo, muchas gracias. Bueno, como me... perdón. Muy buenas tardes para todos. Yo soy modelo lingüístico del distrito. La verdad es una situación en cuanto a la discapacidad psicosocial, pues donde realmente, donde un diagnóstico, al tenerlo o no tenerlo, pero sobre todo no tenerlo, no permite que haya una didáctica o una metodología. ¿Cómo el docente va a poder saber, digamos, si no tiene conocimiento de que es una discapacidad, por ejemplo, como el autismo, si no hay un diagnóstico? ¿Qué estrategia va a poder implementar? Entonces, algunos quizás pensarán que con el medicamento va a estar quieto ahí sentado, sin hacer nada, pero va a poder aprender realmente, ¿no? Va a estar ahí sentado, simplemente. Entonces es difícil. Hay que crear una estrategia, un plan de trabajo, donde la docente de apoyo o el docente de apoyo pueda articular eso. ¿Para qué? Para que cree un impacto importante y haya un acuerdo en ese caso en cuanto a un proceso a base de un diagnóstico y una guía, un camino, una ruta. Porque si no, va a afectar obviamente al docente si no sabe desde dónde partir. Entonces, esa es la situación que se vive. Listo. Bueno, buenas, yo soy Javier Romero, yo soy magíster en Neuropsicología y Educación, soy coordinador académico y científico de la Fundación Sinapsis Colombia. Nosotros atendemos personas con discapacidad múltiple. Dentro de las personas que atendemos tenemos un niño que tiene 12 años, él es autista. También parte de comprender el autismo es comprender que es un espectro. No hay un autismo único, no hay un Tourette único, no hay un, no sé, dentro de todas las diversas, digamos, colores que podemos ver dentro del autismo son diferentes a los tratos de los niños, aunque tengan diagnósticos similares. Sin embargo, sí me parece que dentro del marco de lo que están hablando, el contexto de la charla, que es, digamos, la dicotomía entre el saber médico y el saber pedagógico, también es importante que, por ejemplo, tengamos a otras profesiones que son auxiliares, digamos, en nuestro quehacer, como el trabajo social, que nos permite de alguna manera vincular otros saberes al nuestro. Porque, pues, por desgracia, por ejemplo, en las aulas nos dejan personas con, por ejemplo, autismo y problemas de esquizofrenia. Los problemas de esquizofrenia se tienen que entender muy diferentes al autismo. A nivel clínico, a nivel neuropsicológico, un autismo se ve muchas veces ligado a cierta inflamación que es física en los cuernos que sostienen las amígdalas. Entonces, pues, no podemos hacer gran cosa. O sea, no es lo mismo enseñar a un niño con autismo que enseñar a un niño esquizoide. Entonces, ahí va mi intervención. De pronto, lo interesante de vincular estas dos ciencias, la ciencia médica y la ciencia pedagógica, es mirar qué le ha servido a otros que me puede servir a mí, y qué cosas han sido erróneas en otros que puedo evitar. Como por ejemplo, lo que contaban los compañeras, que a una persona con aspecto autista más bien se le daba situaciones límites, donde el chico más bien trataba de salirse de las casillas. Entonces, pues, obviamente, ¿qué es lo que podemos hacer con las otras personas basados en las otras ciencias? ¿Hasta dónde puede ayudar?
A una persona, por ejemplo, con talentos múltiples, con talento excepcional, pues uno le puede ayudar ampliamente. A una persona, por ejemplo, con un autismo no muy profundo, no le puede ayudar también mucho. Pero, por ejemplo, si tienen una persona de 14 años con esquizofrenia paranoide, violenta y profunda, ¿hasta dónde puedo llegar yo también? ¿Sí? ¿Cuál es mi función como maestro? ¿Qué es lo que me convoca a mí a la escuela? Eso es como mi intervención. Listo, porque... Bueno, ¿por qué les hice esta pregunta de qué conocían actualmente acerca de la discapacidad psicosocial? Vamos a partir de que actualmente hay un imaginario erróneo acerca de este tipo de discapacidad. Erróneo en cuanto a que está estigmatizada totalmente, ¿sí? Se ha visto como la discapacidad psicosocial como la discapacidad invisible, como que no existe, no me toca, no la comprendo, no la entiendo y por lo tanto no voy a hacer nada para generar algún tipo de aporte efectivo en cuanto a los apoyos que podamos brindarle a los niños, ¿cierto? Partimos la mamita de al fondo nos decía, un trastorno de esquizofrenia, un trastorno de bipolaridad. Exactamente, es tener claridad nosotros como docentes de apoyos a qué hace referencia ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Dejar a un lado lo que las barreras comunicativas y las barreras informativas y los mismos medios nos venden, de que son personas peligrosas, de que son personas violentas, de que son personas que generalmente siempre van a estar exacerbados emocionalmente y conductualmente, ¿sí? Si bien es cierto, la discapacidad psicosocial en algunos casos requiere de algún apoyo farmacológico, pero existe una intervención y una rehabilitación integral que acoge muchísimos más factores, ¿sí? Factores culturales a los cuales debemos hacer apoyo de que el niño esté vinculado, tenga o no tenga ese tipo de diagnóstico, en espacios recreativos, ¿sí? En espacios formativos, y pues que pueda garantizar una sana y una calidad de vida acorde pues para los niños con este tipo de diagnóstico. Lo primero que nosotros tenemos que dejar a un lado es ese miedo de decir no puedo, no voy a poder, no lo lograré, porque como ustedes bien saben los niños son una esponjita y ellos son los primeros promotores de decir mi docente cómo se siente conmigo, ¿cierto? Ellos son los primeros que van a identificar puedo generar empatía o apatía con esta persona y asimismo como uno pueda generar ese intercambio de vínculos, pues asimismo los niños van a dar, ¿verdad? Entonces, en torno a los apoyos y las garantías que damos pues a su proceso, es importante informarnos, es importante pues asistir a estos procesos formativos y no dejarnos generar ese imaginario erróneo de que las personas con discapacidad psicosocial, como lo nombraban por allá, únicamente deben estar en espacios de aislamiento o que le compete únicamente a instancias hospitalarias. Los niños con discapacidad psicosocial tienen todo el mismo derecho de estar en un aula regular como las demás discapacidades. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todas estamos aquí de acuerdo en algo y es que a partir de esas categorías de análisis para poder realizar ese mapeo o atender a un niño con algún tipo de condición, surgen desde una caracterización y es resumiendo pues un poco lo que dicen las compañeras. Yo tengo que hacer una caracterización integral de mi estudiante, sus procesos sociales, afectivos, qué le gusta, qué le interesa, cómo es su proceso en casa, que ya lo mencionó por acá la compañera, para poder entrar a definir, lo que nos decía Sara inicialmente, según requerimiento de apoyo, ajuste razonable. Si yo lo que necesito es quitarme el zapato porque tengo una ampolla que no me está dejando, pues mi ajuste razonable en este momento va a ser eso, tan sencillo como es. ¿Cómo me doy yo cuenta? Pues desde la realidad del estudiante, acercándome, generando ese proceso de interacción. Claro que es válido todos los elementos metodológicos que podamos utilizar, pero lo más importante es la realidad de ese sujeto que nosotros tenemos enfrente. Y eso lo hacemos a partir de una caracterización como tal. Esa caracterización no es solamente de ese estudiante. Yo ya identifiqué cuál es el ajuste razonable en términos emocionales, en términos pedagógicos, en términos comunicativos que tiene mi estudiante. Para yo poder hacer un sistema de apoyo a un ajuste razonable integral, tengo que hacer un ajuste razonable también a su entorno. ¿Y cómo me doy cuenta? Haciendo una valoración integral del aula.
socialmente cómo está, cuál es la problemática generalizada de los estudiantes, cuáles son los ritmos y estilos de aprendizaje del aula en general, cuál es la posición del docente. Si estamos hablando de discapacidad psicosocial en estudiantes, no nos olvidemos que los docentes también pasan por ahí, ¿sí? Estamos hablando de situaciones de estrés que muchas veces recargamos independientemente de la condición de mi estudiante dentro de la misma aula. Entonces, cuando yo hago ese tipo de valoración integral, estoy haciendo un mapeo para poder definir cuál es la manera en la que yo voy a tener que interactuar y le voy a propiciar un ambiente agradable a ese estudiante para que pues requiera sus procesos de aprendizaje. Entonces, yo creo que ahondar pues ya es como seguir repitiendo, pero básicamente es como recogiendo un poco lo que dicen las compañeras. Quisiera de pronto hablar un poco de lo que nos dice aquí la compañera, y es en cuanto a la discapacidad psicosocial, y es algo que es preocupante. A mí como docente de apoyo me genera una preocupación latente porque es una discapacidad invisible. Es ese estudiante que puede estar pasando por un proceso de duelo que no fue atendido, y resulta que cada vez más está más deprimido y no lo notamos porque como no está llorando todo el tiempo o no está acostado todo el tiempo, pues lo dejamos pasar y vamos generando en términos de construcciones sociales más barreras para ese estudiante y de pronto agrandando una situación. Y es sumamente peligroso porque no es labor solamente del docente de apoyo, es labor de una interdisciplinariedad y de una sociedad como tal. Otra cosa, tú decías, cuando identificamos trastorno de atención por hiperactividad, lo primero que hacemos en muchos casos es medicar. Y en algún momento, que es donde yo veo la gravedad del asunto, pues ya pasa, el niño se supera, pasa su proceso, entra a su etapa de adolescencia, empieza a vivir situaciones o picos de estrés, y es un niño que son, o sea, encontramos varios adolescentes en las universidades con situaciones de consumo, con situaciones asociadas a depresión y demás, por estos procesos que de pronto no supimos cómo manejar, porque no sé cómo hacerlo tampoco. Por eso digo, es una tensión para mí también muy fuerte, porque esa discapacidad psicosocial también a veces se genera por esos procesos que no fueron articulados y que no supimos abordar todos en conjunto en algún momento de la vida. Cerraría yo con eso, y más como manera de reflexión. Si bien es una discapacidad invisible, es una discapacidad que la tenemos todo el tiempo presente y obviamos muchas cosas. Yo, mientras le paso el micrófono a Tata, hay una cosa que me queda sonando y es la pregunta de hasta dónde puedo ayudar. Y yo creo que los vicios de hasta dónde puede llegar una persona, como lo decían en los paneles anteriores, no deberían existir. Es decir, son procesos individuales de cada uno en el cual yo soy un mediador. Soy un mediador entre el profesor, soy un mediador que estoy mirando y que estoy acompañando el proceso, tratando de eliminar las barreras, pero no poniendo desde el proceso de caracterización en ninguno de los casos, delimitando hasta dónde puede llegar una persona, porque cada uno tiene diferentes lugares donde empezamos y diferentes lugares hasta donde llegamos. Ok, gracias. Enid Franco. Es que Tata no sabe quién es. Bueno, mi nombre es Enid Franco, soy docente de la UNAT, de la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades, y además soy mamá, ¿sí? De María Alejandra, que la van a conocer ahora. Y hay algo de lo que tú decías que tal vez me demoré un poco en responder por dejar, pero algo que parece muy simple y que realmente necesitamos, y lo hablo desde mi posición de docente, es una claridad sobre la forma de conceptualizar el tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de discapacidad psicosocial, yo creo que si tú en este momento le preguntas a la mayoría de acá qué significa discapacidad psicosocial, vas a tener una diversidad de respuestas, ¿verdad? Y tú vas a decir, no, un momentico, si nosotros hablamos del adecuado concepto para manejar la discapacidad psicosocial es este, y todos vamos a tener muchísimos vacíos. Pienso que desde ahí debemos partir como docentes de poder entender y clarificar, pero sobre todo, y lo digo a nivel de la universidad, de la UNAD, que ha estado, digamos, emprendiendo este trabajo tan importante del tema de la inclusión y todo el tema del 1421, es unificar, sí, los conceptos, no solamente discapacidad psicosocial, sino también cuando hablamos de discapacidad intelectual, y lo digo un poco también por la posición, en este momento cambio, digamos, a mamá, sí, a que mi hija, si tú miras el diagnóstico, mi hija, nos podemos ir por dos lados. Tenemos espectro autista, pero también tenemos unas consecuencias
consecuencias, digamos, de una espina bífida oculta. ¿Sí me entiendes? Que nos la convierte. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? ¿Psicosocial? ¿Intelectual? ¿Sí? ¿Física? Porque también la hay, o sea, entonces empezamos a nadar en una cantidad de cosas que lo que hace al docente, y más cuando no hay una adecuada conceptualización, valga la pena repetirlo, pues que nademos en muchas cosas. Pienso que además de eso lo que necesitamos es también entender cuáles son como todos estos recursos, por decir algo, y lo digo para la UNA, por ejemplo, tecnopedagógicos que podemos utilizar para transmitirle a ese estudiante, digamos, la información, para poder hacer, digamos, todo el proceso educativo que merece ese estudiante por ser ese ser único, digamos, integral que es. Entonces, para mí, partir lo básico, sencillo, una adecuada conceptualización. Gracias. Allá atrás. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Agnès Ramírez y estaba haciendo un análisis de la anterior panel que hubo cuando mencionaban el coeficiente intelectual, ¿cierto?, de la importancia. Pero no nos hemos dado cuenta, y sobre todo en países de Latinoamérica, que los niños pueden tener un coeficiente intelectual muy alto, ser los mejores estudiantes, pero se quieren suicidar. Cada vez más encontramos niños y jóvenes que quieren suicidarse y en el colegio son unas lumbreras. Entonces uno dice... Todas las enfermedades mentales en los niños que no son percibidas fácilmente, que no son encontradas fácilmente, y a eso pensar en que los profesores también están con enfermedades mentales, porque cada vez es mayor la incapacidad que sufren los profesores por ansiedad, por depresión, por miedo, empiezan a tener problemas intestinales del mismo estrés que sufren. Entonces hay que tener frente a esas dos miradas, el de los niños, niñas, jóvenes con los que trabajamos y el de los profesores, que nos enfrentamos cada vez a muchos más retos, ¿cierto? A mirar y encontrar y mapear cómo está este niño, cómo está este niño, cómo está este niño, pero también cómo ayudamos a los profesores a que se enfrenten a esas situaciones tan difíciles que inclusive, yo les comparto, hace 15 días un profesor cercano, un amigo, psicólogo, se suicidó. Entonces uno dice, y sus estudiantes fueron al entierro. Entonces, ¿cómo uno habla con esos estudiantes y le dice a los muchachos jóvenes, oiga, ¿qué estaba pasando en la cabeza del profe para que se suicidara? Y él era psicólogo y los estaba ayudando. O sea, es complejo. Yo pienso que son retos grandes a los que nos enfrentamos, y este es un trabajo de todos. Porque, ¿qué es lo que se dice? Que al 2020 la enfermedad, más allá del cáncer y de accidentes de tránsito, va a ser la depresión y la ansiedad, y van a aumentar los índices de suicidio. Quería, pues, apuntar a eso. Gracias. Pues definitivamente hay varios retos en el tema. Te doy la palabra y cerramos. Buenas tardes. Yo quería contar un poco con respecto a todo lo que he visto en los diferentes foros, en los diferentes espacios que ya se han presentado, y yo personalmente en este momento me encuentro haciendo una investigación sobre los imaginarios sociales de los docentes de un colegio que tienen sobre el estudiante con discapacidad, ¿sí? Y lo que me he venido encontrando en el discurso del docente cuando he podido interactuar con ellos es que ellos tienen mucho miedo por el desconocimiento a la discapacidad. Pero también en esta investigación y teniendo también este foro pues al que pueda asistir, me doy cuenta que la respuesta no es que ellos estén capacitados. Es decir, si yo le preguntara al docente, está bien, si tú ya estás capacitado, por ejemplo, para ellos que tienen estudiantes ciegos y de baja visión, que son multi también, si tú ya tuvieras esa información y tuvieras esa formación, ¿dejarías de sentir ese miedo? Entonces yo pienso que ahí no, la respuesta, para mí hay una cosa muy grande en todo lo que se está analizando, y es las barreras de tipo actitudinal que se tienen tanto en la inclusión educativa como en la inclusión social, son lo que realmente no nos dejan avanzar en este proceso de que deberíamos pasar de inclusión a reconocimiento de la diversidad, que en algún momento deberíamos dejar de hablar de que el otro es diferente a mí porque yo soy diferente a él también. Entonces me parece que nosotros, como yo soy
licenciada en educación especial, pero me parece que nosotros como licenciados, como profesionales, como ciudadanos y como parte fundamental de una sociedad, tenemos un reto muy grande para eliminar esas barreras actitudinales que incluso nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, yo soy educadora especial, pero a raíz de una práctica pedagógica que tuve, le tengo mucho miedo a los estudiantes con autismo que están asociados a discapacidades psicosociales, ¿sí? Entonces uno dice, si yo, que supuestamente tengo la formación y lo puedo hacer, también tengo un miedo hacia algo. Entonces, para mí el reto más grande es cómo encontrar esa manera de romper esas barreras actitudinales. Y no lo he podido solucionar. O sea, para mí es una pregunta muy constante, pero es muy difícil. Vamos a tener estas últimas 3 intervenciones y cerramos para alistar el espacio. ¿No? Que con las cosas de poder, yo estoy arriba, tú estás abajo, entonces eso también me da para generar juicios de valor. Hay profesores que, por ejemplo, se sienten con la capacidad de decir, como el niño se le dificulta aprender matemáticas, entonces tiene una dificultad de aprendizaje. ¿Regulares? Buenas tardes, gracias, mi nombre es Nidia Córdoba. Desde mi parte profesional, en este momento lidero instituciones educativas en toda la parte de empoderarlos en los decretos y las políticas públicas de discapacidad. En los más de 15 años de experiencia que tengo, tanto en primera infancia como en discapacidad, es la primera vez que yo veo un grupo de padres de familia tan empoderados porque saben cuál es la política pública que los va a apoyar. Ellos no tenían el conocimiento. Y después desde la Alcaldía de Madrid decidimos darles ese poder para que ellos conozcan cómo se apoyan del Estado. Pero es que el agente número 1 para una persona en cualquier condición, es la familia. Y si la familia no sabe, no solamente sus derechos, porque ellos siempre piden, pero también sus deberes. Pero si no los conocen, pues no se exime de la culpa no saber la norma, ¿cierto? Pero cuando nunca he estado enfrente de yo qué puedo hacer, de cómo me pueden ayudar, de yo cómo me enfrento, porque yo tengo una institución de 5.800 estudiantes, solamente hay 95 niños en condición de discapacidad. Yo no creo que de 5.800, solamente 95, de los cuales tengo, bueno, cuando iniciamos en mayo a hacer la revisión de los PIAR, solamente habían 3 niños con diagnóstico. Los demás estaban en un CIMAT y los padres no sabían qué diagnóstico tenían sus hijos. ¿Cómo hacemos un PIAR sin diagnóstico? Si un padre no sabe, bueno, sí se puede, pues en la parte educativa, académica se puede realizar, pero pues es bueno partir de una condición clínica. Pero los padres no saben qué tienen sus hijos, lo asumen. Si los padres no saben, los docentes no saben qué tienen sus estudiantes, lo asumen. Nosotros no podemos asumir, debemos trabajar sobre realidades. Entonces es importante, y pues yo hago hoy un llamado a todos, que trabajemos primero con la comunidad. La comunidad educativa somos todos. Somos padres, somos docentes, somos rectores, coordinadores, que entren a las aulas también y también trabajen con sus chicos. Es eso. Y que los chicos se sientan valorados. Es eso. Y todas, pues, las necesidades que tenemos, como rampas, como los utensilios para que puedan, pues, escuchar. Eso también me trajo. Sí, todas las ayudas técnicas que necesitan. Es importante, pues, que se sientan valorados en una sociedad, no solamente en papel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles este espacio. Siento que estamos en un camino larguísimo porque creo que lo han mencionado todo el día y lamento mucho pues que estemos tan poquitos, no sé qué cubrimiento en redes, porque yo creo que el problema, y lo han mencionado ustedes, es que hay una cultura no solamente que ignora, sino que además no hace nada por conocer lo que implica la diversidad, porque yo pienso que sí hay que dar el paso de la discapacidad a la diversidad y eso cambia muchas cosas y si uno mira en los países avanzados, ¿sí? Que exista una universidad para personas sordas, todas las ayudas que hay para personas con deficiencia visual y demás, pues uno sabe que eso parte de la cultura, del gobierno, de la política, ¿sí? Aquí todavía se hacen chistes frente a las diferencias en todo sentido,
Entonces, pues, todavía estamos en un proceso muy largo, pero pienso además que a veces, no sé si sea parte solo de Colombia, se crean unos pequeños grupos de expertos y entonces ya el experto no comparte. Porque es que cuando uno está sentado y crea la teoría es chévere. Por ejemplo, con todo el tema del diseño universal de aprendizaje. Pero ¿cuántos van y acompañan a un profesor a hacer eso en el aula? Entonces pienso que además de la actitud, si me lanzan solo con un montón de alumnos y no tengo recursos, pero tengo que integrar el DUA y además todas las responsabilidades, es muy difícil. Entonces yo siento que más allá de la política, que siento que Colombia es experta en crear documentos, pero en acompañar a la parte, por ejemplo, de etnoeducación, que es bellísima, pero tan cerrada. Entonces la invitación es a que podamos también generar esos espacios de acompañar a los docentes en la implementación de esas prácticas inclusivas o prácticas hacia la diversidad. Perfecto. Entonces, eso te iba a decir, que creo que hay dos aspectos importantes, debemos cerrar, teníamos una pregunta ahí, pero pues como este no va a ser el único espacio de discusión que nosotros vamos a generar, creo que la podemos dejar por ahí y concluir con dos cosas. Tuvimos la oportunidad de compartir con Tony Watt hace como 2 meses y mi pregunta estaba siempre como centrada en el tema de culturas y muy centrada en ese proceso. Yo le preguntaba, ¿qué podemos hacer? Porque yo siento que el tema no es formación necesariamente. Es decir, si fuera por formación, ¿cuántos talleres hemos hecho? ¿Cuántos procesos de tratar de generar capacidad instalada en las instituciones hemos hecho? Y seguimos yendo a la realidad a evaluar y seguimos sintiendo como esta sensación que creo que tenemos nosotros acá en este momento es todavía falta mucho por hacer y son muchos los recorridos que tenemos que realizar. Y efectivamente lo que decía es, desde su experiencia, que además ha capitalizado a lo largo de más de 60 años de pensarse el tema, es una persona que tiene 80 años, decía, definitivamente el tema no es la formación, no es ir a un taller y retirarse, no es ir y mirar las realidades desde afuera. Él lo que decía es, la única manera que tenemos de que la educación inclusiva funcione es que los apoyos sean reales al interior de las instituciones educativas, pero que los apoyos sean contextualizados. Y en ese sentido, el rol del docente de apoyo, desde lo pedagógico y desde el ejercicio que hemos venido hablando, que generemos un diálogo de saberes, no en el que nosotros le decimos al docente de aula qué hacer, sino desde el cual construimos juntos, porque es que creo que acá todas hemos aprendido de docentes de aula, y desde ese aprendizaje que hemos hecho con docentes de aula es que podemos ir con otros docentes de aula y generar estrategias y generar formas para. Y de una u otra manera no hay ningún profesional que agencie una educación inclusiva que tenga toda la cualificación o que tenga cubiertas todas las aristas de lo que implica atender con calidad y con pertinencia a la diversidad. Creo que a todos nos ha pasado y se nos han planteado diferentes retos en los que quedamos como... ¿qué hacemos? Llamado a un amigo, definitivamente termina siendo la respuesta. Y entonces en clave de eso, de la llamada a un amigo, porque creo que no podemos hacer el ejercicio solos, pues yo sí creo que como sinergia podemos generar más sinergias, ¿verdad? Y es generar también la invitación para que los que estén interesados podamos generar grupos de estudio y podamos generar grupos en los que podamos estar pensándonos desde el saber pedagógico respuestas centradas. En la implementación del diseño universal del aprendizaje que plantea Daniela es una de las respuestas que nos sirven para poder hacer más cercano el conocimiento a los estudiantes, en pensarnos las características de funcionamiento. Y digamos que delante de todo el mundo, María Camila, sabes que te vamos a estar molestando y que vamos a estar ahí llamándote a hacer sinergia con nosotros, porque sí creemos que el tema de la discapacidad psicosocial es un reto que no podemos dejar de lado. Entonces creo que esas son como las dos conclusiones de este proceso. No podemos hacerlo solos, sí, tenemos que comprender muchísimo más las características de funcionamiento de los estudiantes, tenemos que saber leer muy bien los contextos, porque en cada contexto se presentan retos distintos, pero sobre todo interactuamos de diferentes formas con barreras que son de diverso tipo. Y que la respuesta, como lo decía en algún momento Juan Camilo Solomín, que hace parte de la Fundación Saldarriaga, es
el saber pedagógico. La respuesta está en el saber pedagógico y en el diálogo de saberes que nosotros como docentes podemos adelantar en beneficio de solucionar procesos y de dinamizar procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Quiero aportar algo pequeño y a la intervención que tú hacías. De verdad que no es solo formación, porque uno puede hacer una ponencia sobre el diseño universal de aprendizaje, pero quiero compartir una experiencia muy bonita y fue junto con la Fundación Progresa. Ellos, el año pasado se intentó trabajar un tema que era clase compartida. ¿Qué era la clase compartida? Yo como asesor pedagógico, como docente de apoyo, entonces creaba una clase. Entonces, junto con el docente, o para darle ejemplo al docente de cómo se puede hacer una clase teniendo en el salón a un chico con autismo y un chico con discapacidad intelectual. Porque es fácil yo decirle, profe, pues simplemente el diseño universal de aprendizaje, o sea, las múltiples formas para aprender, ¿sí? Busque, o capaz, y listo, yo leí, y yo sé que los pilares son estos, ¿y qué hago? Entonces, es muy chévere poder uno como docente de apoyo brindar esa estrategia. Listo, profe, dígame un tema, ¿qué está enseñando hoy? Entonces, generalmente en primaria es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, la célula, se me fue el nombre, la región andina, lo de las regiones, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer la clase, entonces yo propongo que hagamos esto, yo propongo que usemos esta estrategia, y ese día el profe va a ser un estudiante más y soy yo quien va a dictar la clase. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no tengo el conocimiento en el área de sociales, pero entonces yo me pongo a investigar, pero yo que sí tengo de pronto estrategias que yo puedo aportar, y voy a ejemplificar una clase con uso del DUA, para que el profe pueda, claro, cuando lo hice, cosas tan sencillas como, yo nunca me había puesto a pensar que podía usar eso, y claro, eso le servía no solo a él, sino a todos. Entonces es sencillo, digamos, decirlo, pues hacer una clase de diseño con un diseño universal de aprendizaje, pero se vuelve más sencillo cuando yo le muestro cómo puedo hacer, y ya él, sí, ya, y se le empiezan a ocurrir cosas, entonces el poder generar eso es apoyo, sí, esa es la sinergia donde yo digo, yo aporto, y yo no solo me quedo diciéndole tiene que hacer esto porque no usa tal estrategia, sino yo me involucro. Yo tampoco tengo el conocimiento en álgebra, en trigonometría, pero entonces yo miro a ver cómo me invento desde la práctica de empezar a manejar el dinero. ¿Cuántos chicos hoy en día de 18 años sin discapacidad van a comprar algo y ¿será que sí me volvieron bien? La calculadora la saco, ¿cierto? Entonces sí, hay facilidades, hoy en día tenemos la facilidad de la calculadora y no está mal, pero digamos que desde el colegio se pueden generar muchas cosas de aplicar a la vida, porque yo no estoy aplicando la trigonometría hoy en día, soy de las que me tiré trigonometría de cálculo en 11, me dio durísimo, y hoy en día era un chico que está en 10º y tiene que ver trigonometría, es como, yo lo entiendo, porque yo sé, hasta yo ni siquiera sé qué hacer para enseñarle trigonometría, ¿sí? Pero hay que ir más allá de generar esos apoyos, y para qué me va a servir la matemática en mi vida cotidiana. Cierro con eso. Vivi, somos todos tuyos para que nos des paso. Hola, Vivi. Bueno, gracias a nuestros panelistas, al público también por esa participación, porque creo que de esto se trataba este evento, se trata también, no hemos terminado, de compartir esas experiencias, de ampliar ese horizonte de posibilidades que hemos visto, todas estas formas, estos métodos que cada uno desde nuestro quehacer y desde nuestra experiencia personal nos puede aportar para que el proceso de cada una de las personas a quienes educamos, dígase de la condición o característica que se le quiera poner, pues sea de la manera más positiva y de la manera más productiva. Y de pronto yo también quiero aprovechar para compartirles y dejarles una reflexión también desde mi experiencia como neuropsicóloga y educadora especial, y es entender también que esto no es una cosa de método, como decimos, claro, específico, concreto y preciso, sino que es un universo de posibilidades que pueden confluir, es un universo de experiencias y de conocimientos que confluyen ahí. Y hay una cosa muy particular, y es que siempre en todas las ciencias y en todas las áreas de conocimiento los profesionales tienen unas herramientas específicas, unas herramientas concretas que les ayudan a lograr que sus
su trabajo sea visibilizado y sea real. Y creo que una de las herramientas que a veces los maestros hemos dejado a un lado y que no determinan completamente, como lo decíamos, un diagnóstico, pero que sí es importantísimo para reconocer las habilidades de nuestros estudiantes y cómo podemos ayudarlos, es el conocimiento del cerebro. El conocimiento de ese cerebro que es el que aprende, es la herramienta, es ese eje que transversaliza también el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra proyección. Entonces, una invitación también para que nos acordemos de ese órgano olvidado que hace que también funcionemos y que cuando lo conocemos un poco más a fondo, también entendemos cómo podemos dejar a un lado la discapacidad, si es sordo, si es ciego, si no camina, si sí camina, sino sencillamente es un cerebro que aprende, es un cerebro que es moldeable y es un cerebro que puede llegar a lograr todo lo que se propone, porque hay muchas neuronas, son las que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro... Gracias. Vamos a continuar con nuestro panel tan esperado que creo que todos... ok, refrigerio, qué rico. Bueno, vamos a tomar un refrigerio para poder organizar el espacio para nuestros super invitados. Entonces, vamos a tomarnos 15 minutos. 15 minutos para poder tomar algo, volver otra vez a tomar pilitas y atender a estos chicos que vienen hoy a mostrarnos la otra cara también de esa experiencia, que vengan y nos regañen a ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Ya nos vemos en 15 minutos.